Buen día, amigas y amigos. Estamos con Madeleine John. Ella vive en Lima, es peruana y participa en el Mensaje de Silo y desde muy joven es activista del movimiento humanista. Madeleine, Made para los amigos, es muy breve mi presentación, pero ¿cómo podrías ampliarla tú? ¿Qué querrías decir de ti misma? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de esta entrevista, Juana. Y creo que es lo sustancial, porque en realidad el hilo conductor de mi vida ha sido tratar de aportar a una cultura de la no violencia y la no discriminación. Y en estos momentos en que aparentemente todo está en crisis, ¿no es cierto? Hablamos de una crisis global donde todo se cae, nadie cree ya en ninguna institución. Sin embargo, están haciendo un nuevo mundo y uno lo ve, tantos colectivos, tantos movimientos de miles de personas en todo el mundo aportando a un cambio, a ese nuevo mundo, desde el feminismo, los movimientos étnicos, culturales, los movimientos por el desarme, ecologistas, y creo que todos convergemos en esa aspiración de un mundo sin violencia, sin discriminación, de valoración de la diversidad, ¿no es cierto? Donde cada uno de nosotros pueda vivir la vida que quiere vivir. Pero creo que ese nuevo mundo al que aspiramos necesita superar esta vieja forma de la culpa y el castigo. Necesitamos avanzar a una cultura de la reconciliación y la reparación. Si no, no va a ser posible ese mundo al que aspiramos. Es decir, que sería como una base para un nuevo mundo. Tiene que ser parte de ese nuevo mundo, ¿no? Y bueno, desde el mensaje de Silo yo trato de aportar y profundizar en ese camino de la reconciliación y reparación como puedo, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando sobre todo el tema de la reconciliación personal, que podamos profundizar en la reconciliación a nivel personal y en nuestros medios inmediatos. O sea, tratar de poner en práctica esa nueva cultura con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, en fin, en nuestros medios inmediatos podemos ir avanzando en esa dirección. En eso estoy en este momento, digamos, ¿no? Qué bien, bueno, te conocemos por distintas monografías, pero te conocemos sobre todo por este trabajo que llevas años desarrollando, ¿no? Entiendo que contigo y con otras, lo hemos visto, estando allí además con otros grupos, ¿no? Con grupos. Pero es complicado porque vivimos en una sociedad que no lo pone fácil, ¿no? Que como tú decías, se apoya en el resentimiento, en la culpa y el castigo. ¿Cuál crees que es la clave para salir del resentimiento? Mira, nosotros lo trabajamos a nivel personal. Creemos que a partir de la experiencia personal, de ver el cambio que implica en la vida el reconciliarse, podemos avanzar. Porque creo que casi todo el mundo reconoce que cuando está resentido, no le va bien. O sea, si tú estás resentida con una persona, la que tiene el resentimiento eres tú. Tú eres la que lo vive. Y cómo nos afecta, cómo nos limita, cómo nos hace a veces romper vínculos importantes, salirnos de grupo. O sea, afecta nuestra vida, ¿no es cierto? Pero también porque muchas veces reconocemos que inclusive podemos estar resentidos con gente que amamos mucho. Podemos estar resentidos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. ¿Y cómo afecta eso nuestras relaciones? ¿No? Que uno quisiera poder amarlos así con el corazón abierto y esos resentimientos comienzan a ser un obstáculo y más bien se transforman en críticas permanentes, en exigencias hacia el otro, ¿no? Entonces, creo que partir de reconocer cómo el resentimiento nos afecta a nivel personal, nos quita alegría de vivir, nos llena de temores, de desconfianza. Y a partir de ahí, de esa necesidad de salir, podemos ir avanzando. Eso, a partir de ahí salimos, digamos, ¿no?
Y no sé si me permites ampliarlo un poco más, pero Claro. En mi experiencia, en los diversos grupos con los que hemos ido trabajando el tema de la reconciliación y hemos tratado de profundizar, para mí una clave en este proceso de la reconciliación es reconocer que es una elección, porque muchas veces uno justifica el resentimiento y el deseo de venganza que conlleva el resentimiento con lo que los otros han hecho. ¿Ya? Sin embargo, todos tenemos la experiencia en la gente que conocemos de haber visto cómo personas en una misma situación o situaciones muy similares, algunos reaccionan con una ira y un deseo de castigo y de venganza, y otras personas reaccionan con una grandeza humana que a mí me resulta conmovedora. Entonces, ahí uno comprende que es una elección que tiene que ver con la dirección de la propia vida, con la vida que uno quiere construir y la persona que uno quiere ser. Si alguien comete una torpeza, yo puedo, de acuerdo a la vida que yo quiero construir, al sentido de mi vida, yo puedo decidir responder con comprensión y reconciliación o no, o irme por el camino del resentimiento y de la búsqueda de venganza y de castigo, ¿no? Bien, pero eso cómo se hace en la práctica, ¿no? Porque yo te escucho convencida, como evidentemente hablando desde la experiencia, y yo imagino que mucha gente que pueda ver esta entrevista querría salir de ese circuito, ¿no? De resentimiento y venganza. ¿Cómo podría hacer en la Mira, por práctica? supuesto que es un proceso, ¿no es cierto? Hay situaciones más fáciles de reconciliar con otras, pero me parece que el tema central es volver a abrir la mirada, porque una de las cosas que hace el resentimiento es que agranda lo negativo del otro, Ujú. ya el error. Tanto es así, dependiendo puesto la intensidad, cuando es muy intenso el resentimiento, tú conviertes al otro en un monstruo, lo deshumaniza por completo. Entonces, es un esfuerzo por humanizar la mirada, porque ese otro, con sus errores, sus compulsiones, sus torpezas, sus debilidades, como las de uno, ese otro también tiene esperanzas, también tiene sueños, también tiene fracasos. Entonces, es volver a conectar con esa humanidad del otro. Y además, el esfuerzo por ampliar la mirada también me lleva a tratar de comprender los factores, las circunstancias que rodearon a la situación dolorosa y que la hicieron posible. Y aquí quisiera agregar, Juana, porque a veces hay el prejuicio que cuando uno se reconcilia, tu lucha por cambiar las cosas pierde fuerza. Y mi experiencia es que no es así. Al contrario, seguramente el motor va a ser otro, pero yo creo que cuando tú comprendes las circunstancias que hicieron posible la situación de violencia y conectas con la humanidad del otro, en realidad te da un coraje y una fuerza y un compromiso para tratar de cambiar esas circunstancias. En realidad fortalece nuestro afán de cambio y nuestra lucha por un mundo mejor. Si me permites, aun sabiendo que con lo que tú trabajas es con la reconciliación personal, si me permites que nos arriesguemos y nos metamos en el campo de la reconciliación social, ¿no? Porque has hablado, ¿no? Al comienzo, has Sí. hablado de que están surgiendo movimientos que tienen otras características, que son nuevas, movimientos nuevos que apuntan a un futuro distinto, ¿no? Abierto para el ser humano. No sé si en todo lo que llevas y lleváis, que sé que trabajas con otras personas también, lleváis trabajando con el tema de la reconciliación, si veis por qué lado tendría que ir la reconciliación entre los pueblos, ¿no? Entre colectivos, porque socialmente todo está armado, las leyes, todo está armado
para el castigo y la venganza. Apoya en esto, en nuestra cultura, en nuestro sistema, ¿no? ¿Por dónde Sí, crees que podrían, qué elementos básicos o qué elemento crees que sería necesario para irnos acercando a esa reconciliación, ¿no? sí. La verdad que el tema es muy complejo a nivel social porque tiene numerosas aristas. Y como tú diste, con algunos amigos estuvimos tratando de trabajar más bien en el tema de la reconciliación social y debo reconocer que fuimos sobrepasados, ¿ya? O sea, es muy complejo porque además eh, hay muchas creencias a la base que sostienen esta concepción del castigo, de la culpa y el castigo. Una mirada del ser humano muy zoológica, casi como de domesticación animal, ¿no es cierto? Creencia, por ejemplo, en la eficacia de la violencia, en el sufrimiento como un factor educativo. En fin, hay creencias que sostienen que necesitan irse modificando, que yo creo que están en franco cambio y cuestionamiento, ¿no es cierto? Que nos permita ir avanzando. Entonces, cuando nos sentimos un poco sobrepasados y sin capacidad como de dar respuesta a un tema tan complejo, ¿no? Eh, Porque vimos muchos intentos muy interesantes que se están haciendo, ¿no? Desde, por ejemplo, comisiones de la verdad y la reconciliación en diferentes países. Pero claro, todavía deficientes, con muchos problemas. De ahí yo personalmente decidí, bueno, reconocer mi limitación y, bueno, a medida que vayamos teniendo en la base, en mi colectivo, porque también he visto en muchos colectivos, hay muchos problemas con esto de que surgen conflictos y qué tipo de respuesta damos. Comenzamos a expulsar a las personas del colectivo para castigarlas porque no nos gustó su actuación o su conducta, ¿no es cierto? Nos resentimos y se quiebran los vínculos. Entonces, en entornos más pequeños, desde la experiencia personal, ir avanzando. Yo Mm. creo que en la medida en que vayamos teniendo la experiencia del cambio extraordinario que es, porque la verdad que eso al principio es muy difícil, pero cada vez se va haciendo más fácil y gustoso, ¿no? Este tema de la reconciliación, creo que seguramente habrá gente que comenzará a ver cómo hacemos para avanzar en una reconciliación más amplia, que tenga que ver con una reconciliación histórica, una reconciliación entre los pueblos. Pero mi aporte es más en pequeño, ¿no? En los entornos inmediatos. Made, hay en muchos lugares o está generalizado eso de que la reconciliación está asociada al olvido. Sí, efectivamente, por eso es tan complejo este tema de la reconciliación social, porque ha sido muy manoseado, ¿no es cierto? Y en muchos casos, bueno, en el Perú había gente que decía, bueno, ya, volteemos la página, sigamos adelante. Pero la reconciliación no tiene nada que ver con el olvido, porque no puede. ¿Cómo haces? Hay ciertas cosas que no las puedes olvidar. Y uno de los problemas en la reconciliación social es que necesitamos también una revisión histórica, porque muchas veces nuestra historia, que ha sido escrita por los poderosos, y no recoge las voces de todos los actores. Hay muchas cosas que se han tapado, que se han negado, que se han invisibilizado, y necesitamos verlas, necesitamos recuperarlas. No es olvido, el olvido no te permite reconciliar, ¿no? No, en ningún caso. Entonces, a nivel social, es muy importante también una revisión histórica. No es para olvidar, es para comprender. Necesitamos comprender en profundidad el proceso que hemos vivido, también en ese rescate histórica, rescatar lo bueno. Porque mira, Juana, tú y yo somos mujeres, ¿no es cierto? Y vemos todo el proceso maravilloso que está haciendo el movimiento feminista para, por un lado, denunciar la violencia que hemos vivido milenios, pero también comenzando a rescatar nuestros aportes. Es parte del proceso de reconciliación.
comenzar a levantar todos los aportes de las mujeres en los diferentes campos. Entonces esa revisión histórica, por un lado, es ver, poder ver desde las voces de todos los actores y no de solamente algunos lo que sucedió y mirarlo y también rescatar los aportes de todas esas voces. Es parte de esa reconciliación con nuestra historia, ¿no? Es una de las aristas. Tiene muchas aristas el tema de la reconciliación social, pero sin duda esa es una y no tiene nada que ver con el olvido ni con la impunidad que levantan siempre algunos grupos interesados y que en realidad mal usan el tema de la reconciliación para encubrir sus crímenes. Es un espanto, ¿no? Ni olvido ni perdón, ¿no? Así es, ni olvido ni perdón, reconciliación. ¿Y en qué estás ahora? Hablando de ese aporte, que no es tan pequeño, lo conozco directamente, así es que no es tan pequeño como la gente puede creer, ¿en qué estás? ¿Qué taller estás haciendo? No sé si quieres dejar alguna referencia, algún modo de que la gente pueda conectar con vosotros, si es que tiene interés en el tema, ¿no? Sí, bueno, siempre estamos haciendo seminarios, retiros, talleres, ¿no? Ahora vamos a empezar uno sobre el centro interno que tiene que ver con eso, ¿no? Porque la reconciliación, si tú me permites, antes de responder directamente tu pregunta, Juana, el resentimiento nos aleja, ¿no es cierto? Si yo estoy resentida contigo, hay una distancia. Yo me reconcilio, hago este esfuerzo por comprenderte, por humanizarte, me acerca. Y yo creo que no solamente yo, sino que en general todos aspiramos a esa experiencia de nosotros, de la comunión con los otros. Y además, cuando avanzas en el tema de la reconciliación, no solo respecto al pasado, sino también al presente y al futuro, porque las personas van a seguir cometiendo errores y torpezas, ¿no es cierto? ¿Y cómo vas a reaccionar de ahora en adelante? En la medida que vas avanzando en ese camino, vas estando cada vez más en acuerdo contigo mismo. Hay una experiencia de unidad, de reconciliación contigo, que te da una experiencia de que en ti y por lo tanto en los demás hay algo sagrado y trascendente. Entonces, bueno, eso como, perdón, y voy a tu pregunta. Entonces, siempre estamos haciendo talleres, seminarios, cursos. Yo dejaría a los que les interese el tema, hay un documental que a mí me parece muy bueno que hicieron unos amigos que se llama Más allá de la venganza, ¿no? De Álvaro Horus y Lutz Janen, donde hay unos testimonios muy valiosos de personas que en distintas situaciones optaron por emprender el camino de la reconciliación. Lo recomiendo. Y por lo demás, las personas que les interese este tema, que querramos seguir intercambiando, les dejo mi correo para que me escriban. Tengo talleres que les puedo mandar, tengo distintos tipos de materiales que están a disposición del que los quiera, ¿no? No sé si quieres sumar alguna cosa más. No, solamente alentarnos a todos a avanzar en ese camino de la no violencia y en particular en la reconciliación que es parte de la no violencia, porque creo que es el sueño y la esperanza que estamos compartiendo. Así que avancemos con resolución a ese futuro tan hermoso que estamos construyendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juana. Qué lindo poder hablar de estos temas así, ¿no? Tan importantes para nosotros.